A esta hora saludamos con Abdalá Bucarampule, líder de Fuerza Ecuador. Dale, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, decía antes de irnos a comerciales que realmente a mí me da mucha pena tener que hablar de estos temas tan dolorosos en donde tenemos que develar hasta dónde puede llegar la estupidez del ser humano, ¿no? Pero creo que es importante el caso que usted va a dar a conocer por las implicaciones que tiene, por lo que se ha hecho a nivel de las escuelas, colegios, Ministerio de Educación, o lo que no se ha hecho, y también pues porque aparecen en esto relacionados personajes que la verdad ya no me extraña. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el caso que está usted o que va a develar hoy? Sí, buenos días, Janet. Un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, hemos denunciado sistemáticamente el daño progresivo que se le ha ido haciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la familia. Y hoy vemos cómo se ha desencadenado un sinnúmero de denuncias en Guayaquil, en Quito y a lo largo de las 24 provincias del país, cómo en las escuelas públicas, lamentablemente durante los últimos años, nuestros niños asisten a la escuela y son víctimas de gente enferma que se dicen llamar maestros, que pertenecen a redes de maestros y terminan violando a los niños una vez o muchas veces bajo los efectos de la droga H que se introdujo también en las escuelas. Y hay casos como el que voy a denunciar, que recibí por parte de un padre de familia que acudió en búsqueda de justicia. Un niño de 8 años violado en la escuela Rita Lecumberri acá en la ciudad de Guayaquil. Un niñito de 8 años violado por un trabajador de la escuela, que sabiendo que tenía SIDA desde el año 2008, viola a esta pobre criatura y lo infecta de SIDA. No solo destruye sus sueños y su vida, sino que además lo condena a la muerte, prácticamente. Hoy el niño tiene aproximadamente 11 años, puso la denuncia a través de su padre desde el año 2014 y todavía el violador sigue libre y trabajando en la misma escuela. Entonces yo llamo primeramente a la sensibilidad de quienes dicen por ahí cómo pueden politizar este tema o que buscamos un rédito político de esto. Yo defiendo como profesional a este padre de familia que ha asumido la defensa junto al abogado Pedro Granja, pero principalmente lo hago como padre de familia porque mi hijo tiene 9 años. Y si me llegase a suceder una desgracia similar y encima me siento desprotegido, ya que el Poder Judicial está maniatado, manejado por quienes ostentan el poder, y este pobre hombre, un hombre humilde, busca justicia para su hijo y ve que el abogado defensor del violador es coincidencialmente el doctor Eduardo Franco Loor, abogado también del vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué tanta coincidencia? ¿Por qué siempre este tipo de casos, de este tipo de violadores, tienen como defensores a los mismos que defienden a los poderosos? Y cada abogado es libre de defender a quien quiera. Por eso en este caso, el doctor Franco Loor, que ya no me sorprende, defiende a este violador, y es mi derecho y mi obligación defender a la víctima, a un niño de 8 años que podría ser hijo de cualquiera de nosotros, que ha sido violado e infectado de SIDA. A ver, vamos. Y durante 3 años la justicia no hace absolutamente nada y la única medida cautelar que han otorgado es que el señor no pueda asistir a ciertos lugares y no se pueda acercar a la víctima. Y es el niño el que se tiene que cambiar de escuela y no el violador que sigue laborando en la misma. Cuéntanos un poco qué trabajo cumple esta persona en esa escuela. Al parecer es chofer de los expresos y es un hombre que lleva años trabajando en la institución y que se gana la confianza de los niños. Su padre, el padre de la víctima, el señor Daniel Delgado, acude a mi oficina y me comenta que su hijo, después de fiebres y un sinnúmero de síntomas, se lo lleva a atender al hospital del niño y después de varios exámenes se le detecta el VIH. La fiscalía le practica exámenes al violador
y el violador también tiene SIDA desde el año 2008. Y sin embargo, la jueza ni el fiscal piden la prisión de este sinvergüenza y le permiten seguir laborando en el mismo establecimiento para que otros niños sean víctimas o sean presas de este sinvergüenza enfermo, porque no hay otro calificativo que darle a un hombre que, sabiendo que tiene SIDA, viola a un niño y lo infecta de SIDA. Bueno, ya solamente pensar que un adulto abusa de un niño ya es una estupidez. Súmele a eso que este señor tiene el virus del VIH, pues completamos el cuadro lamentable, triste y realmente doloroso, como lo he dicho. Pero a mí lo que me extraña y quisiera comentar con usted eso es lo que hemos visto como reacción en escuelas y colegios. Aquí tenemos un caso en el colegio Travesari, en el sur de Quito, en donde un profesor durante un año encerró a los alumnos de toda la clase, cerró las ventanas con cortinas negras y adentro los tenía sometidos a un sistema de perversión. Y supuestamente los rectores y otros profesores, nadie se dio cuenta, nadie supo nada. Y ahora que el rector lo sabe, defiende el nombre del colegio y no defiende el futuro y la seguridad de sus alumnos. En este caso, en el caso del Principito, también vimos cómo las autoridades de un colegio privado aquí en la ciudad de Quito también se pusieron a defender a quien finalmente fue condenado a 22 años de cárcel y no al niño. Ahora usted me reporta un nuevo caso, lo que sucedió en el Aguirre Abad, lo mismo, y ahora un nuevo caso. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades de educación? No solamente dentro del colegio, sino a nivel de ministerio. Por eso le decía, estimada Janet, ¿por qué tanta coincidencia? ¿Por qué siempre los poderosos del gobierno anterior protegiendo a los violadores y nunca a las víctimas? En el Aguirre Abad la directora estaba más preocupada de no permitir el ingreso de los fiscales y de los miembros del Poder Judicial, supuestamente por cuidar a los niños cuando no los pudo cuidar de más de 100 casos de violación. Se han reportado más de 90 casos en Quito, más de 100 casos en Guayaquil, y así diariamente van saliendo los casos. Parecería que no existió una red de maestros, sino una red de violadores que se enquistó en la educación pública para violar a nuestros niños. Y lamentablemente vemos los padres de familia cómo cada día nuestros niños son desprotegidos y con la supuesta con la supuesta tesis de defensa de derechos de las minorías se defiende ahora hasta los violadores y es prohibido hacer público estos casos porque quieres politizarlos. No, señor, hay que tomar acciones en firmes y exigirle a las autoridades, exigirle a la justicia que comience a sentenciar estos casos de manera ligera. No puede ser que lleve más de 3 años un niño infectado de SIDA esperando justicia, mientras en otros casos vemos cómo a velocidad inmediatamente se sentencia, como sucedía en el gobierno anterior contra los opositores al gobierno. Entonces, yo hago un llamado a todas las autoridades y además hemos decidido, con el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, el doctor Luz Yunes, reaperturar la clínica de asistencia legal gratuita para niños violados y vamos a estar al frente, como lo dije, con el doctor Granja, con el doctor Luz Yunes, para que estos niños tengan dónde acudir y hago un llamado a mis colegas del derecho para que, como labor social, presten sus servicios de forma gratuita para hacer justicia en este tipo de casos que no tienen nombre. No se trata de politizar y de criticar todo. Yo he sido uno de los detractores más fuertes de la década más inmoral y corrupta, del gobierno más corrupto de la historia, que fue el de Rafael Correa Delgado. Pero asimismo he sabido destacar a quienes han cumplido una labor exitosa o a quienes han tenido una gestión exitosa. Por ejemplo, yo no me hago eco de discursos de odio, no he opinado sobre el tema actual, por ejemplo, del IES en contra de Richard Espinosa, porque creo que ha habido una mejoría en comparación a lo que era Ramiro González o el propio Corcho Cordero. Pero en estos casos no podemos frenarnos a hacer análisis políticos, hay que actuar con velocidad, con celeridad, que además eso está en la Constitución, y castigar a este tipo de violadores y a los poderosos que buscan dejarlos en la impunidad, amedrentando a los jueces y fiscales
desde altos cargos o por su injerencia con exfuncionarios como Alexis Meras y demás que han prostituido la justicia de este país y le dicen a nuestros niños que tienen que silenciar los hechos porque los violadores son protegidos en el Ecuador. Bueno, hago un llamado al gobierno y a la justicia para que se comience a sancionar estos casos con toda la rigurosidad de la ley. A ver, bueno, sobre el IES, si quiere otro día conversamos, pero creo que le falta investigar muchísimo más sobre la situación del IES actualmente. Realmente los afiliados están muy preocupados sobre lo que pueda pasar. Ya en mi experiencia, hablo por mi experiencia. Pero luego hablamos de ese tema. Concentrémonos en el otro. El tema, la otra coincidencia que quiero tocar y quiero que usted me explique, este señor chofer de la escuela Rita Lecumberri, que tiene virus de VIH, que contagia a este niño de 8 años, que hoy tiene 11, como usted lo reporta, tiene para pagarle al señor abogado Loor los honorarios que seguramente cobra, o este señor no le está cobrando. ¿Cómo es esa relación? Porque ahí es donde uno se pone a preguntar si dice, ¿cómo es esto? De acuerdo. Dentro de las medidas cautelares que se ordenan contra este señor Ángel Leonel Sánchez Naranjo, este es el violador, Ángel Leonel Chávez Naranjo, se le prohíbe enajenar bienes por si acaso en su momento haya que reparar civilmente a la víctima. Pero este señor desde hace 3 años que las autoridades se enteraron que le practicaron el examen de SIDA a él y al menor de edad, sigue laborando en la misma escuela. Esto me parece algo inaudito. Es que como padres de familia, ¿qué haríamos? Lo que nos están diciendo es que tenemos que tomarnos la justicia por nuestras propias manos, porque los poderosos defienden violadores. No me sorprende del señor Franco Loor que miente defendiendo un sinvergüenza como es Glass. Y repito, ese es su derecho. Pero efectivamente, como este señor Ángel Leonel Chávez Naranjo, que es chofer de una escuela fiscal, ¿tiene recursos para pagarle al abogado del vicepresidente de la República? ¿O es que acaso existió un gobierno que desde el Estado se protegía a los violadores y había toda una red de violadores desde cierta organización política que se ha dedicado además a liberar el consumo de drogas para que nuestros niños sean infestados con drogas en las escuelas? Este es un proyecto maquiavélico y como padres de familia no nos podemos quedar callados. Participé activamente de la convocatoria a la marcha de Con mis hijos no te metas. ¿Qué más caso que este? ¿Qué esperamos también para salir a marchar por los cientos de niños violados en este país y exigirle al Estado que haga justicia inmediata contra la impunidad de estos violadores? 2 detalles más sobre este raro, y ya estoy creyendo, raro sistema que hay alrededor de las violaciones en escuelas y colegios, porque las denuncias realmente son muchas, demasiadas para una sociedad que ha vivido prácticamente pues en la ignorancia y pues haciendo caso omiso de estos casos. Pero aquí en Quito tenemos un profesor que ha violado 84 niños en las escuelas y sigue de profesor. Sobre los abogados que defienden violadores, tenemos un acusado de violación a una niña de 12 años que fue prácticamente santificado por la Asamblea Nacional. Tenemos también el caso del Principito, ocurrido en un colegio privado de esta ciudad, en donde el violador finalmente fue defendido por Capaulicán Ochoa y por la misma esposa del expresidente Correa, que salió a marchar para defenderlo. A él lo escucharemos en el siguiente espacio de noticias con Gisela Bayona, quien ha logrado entrevistarlo para ver qué es lo que piensa. Y ahora tenemos este caso de un violador con SIDA que pues contagia a un niño y resulta que también tiene algo que ver con los más poderosos de este país, que además recordemos que Glass es hijo de Jorge Glass Viejo, quien también fue comprobado que violó a una niña de 12 años, la dejó embarazada y pues ya todos sabemos lo que pasó con ese triste caso también. Es decir, realmente me asusta lo que puede estar sucediendo. Y no hay que ver este tema como algo lejano. Repito, no es que porque son escuelas fiscales, en las escuelas privadas no puede pasar. No, señor.
este es un proyecto maquiavélico. Efectivamente, no puede existir tanta coincidencia. La ex primera dama, que nunca salía en temas públicos y estaba en su legítimo derecho, y jamás voy a opinar de aquello, sí salió en primera fila a defender al violador del caso del Principito. La ex asamblea, cómo le dio amnistía a Floresmilo Villalta, un violador que había participado de violaciones en bosques a niñas, y fueron a defender al violador. Y ahora el mismo abogado del vicepresidente de la República defendiendo a un violador que contagia de SIDA a un niño. Pongámonos la mano en el corazón y como padres de familia opinemos, denunciemos, luchemos, porque mañana puede ser tu hijo, puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. Y si nos quedamos callados en un estado cómplice, no podremos quejarnos cuando nos suceda algo similar. Por eso he asumido esta defensa con toda frontalidad y voy a exigirle de inmediato al tribunal, que ya ha sido sorteado para conocer la causa, que no sigan dilatando este tema, que no permitan la fuga del violador ni se dejen amedrentar por el abogado del vicepresidente y sentencien de inmediato a este violador que ha desgraciado la vida de un niñito de 8 años de edad. Vamos a dar seguimiento a este tristísimo caso. Muchísimas gracias, Dalo, por estar esta mañana. Gracias a usted, Janet, y por su valentía de exponer estos temas que lamentablemente muchos medios tienen temor de tocarlos. Esta semana seguiremos hablando de este tema porque, como ya lo hemos dicho, este no es el único caso, ni son casos aislados, ni son por aquí, por allá, ni 2 enfermitos por ahí. Algo está pasando, y yo hago un llamado también a los padres de familia. No podemos seguir callados. Hay que hablar con nuestros hijos para poder prevenir su futuro, su seguridad, su bienestar físico y mental. Esa responsabilidad también recae sobre los padres de familia, de hablar con ellos y enseñarles a que se protejan y a que hablen, a que denuncien, a que conversen con ustedes cuando algo les está pasando.